En el caso de novillas, estábamos hablando de vacas, en el caso de novillas la cosa cambia, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros que la USDA incluso recomienda la utilización de solamente una prostaglandina, pero fijaros la diferencia en la aparición del celo, que desde que aplica la prostaglandina puede haber 7 días de diferencia en las novillas, ¿vale? Por lo tanto, lo interesante de eso es aplicar un dispositivo vaginal con una prostaglandina, ¿de acuerdo? Se mantiene durante 7 días y concretamente vamos a tener 5 días para hacer la inseminación, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de utilizar un cosin en vez de un osin, fijaros que aplicamos ya un horario de inseminación artificial a tiempo fijo, que se corresponde en novillas principalmente, ¿vale? Es decir, en hembras que no han parido nunca. Por lo tanto, fijaros que después de la aplicación de la prostaglandina, la inseminación se va a hacer entre las 72 y 84 horas. Da exactamente igual 72 que 84 horas. ¿Por qué? Porque en las novillas el semen se mantiene bastante bien. Y aquí veis otro protocolo de sincronización con inseminación artificial a tiempo fijo, que es utilizando y observando celos. ¿De acuerdo? Y es utilizando la GNRH en el momento, por supuesto, este es mucho más largo, y esto se suele emplear normalmente cuando se utilizan novillas de leche para los resultados de este protocolo de sincronización. Está basado, fijaros, con 14 días del dispositivo vaginal, con una sencilla razón, para evitar que el dispositivo vaginal siempre va a provocar un proceso a nivel de novillas de alteración de la flora microbiana vaginal, y para que esto sea expulsado se aplica la prostaglandina 15-16 días más tarde, ¿de acuerdo? De esta manera el riesgo de pasar durante la inseminación cualquier tipo de germen ha desaparecido. Esto, como digo, es muy interesante en las novillas de leche. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que los protocolos de GPGs en las novillas pues son súper sencillos, y los de presincronización son súper sencillos. Y sí que os digo que normalmente nosotros en las vacas de leche utilizamos o bien el anterior que hemos estado hablando o bien el que estáis viendo en la imagen, y en las vacas de campo normalmente, en las de carne, estamos utilizando los de presincronización que veis en la parte inferior. ¿De acuerdo? Es decir, utilizando una prostaglandina, 3 días más tarde una GNRH, dispositivo vaginal, que concretamente nosotros ya no utilizamos los dispositivos vaginales, estamos utilizando una progesterona que preparamos de forma directa con el fin, hemos hecho una evaluación de los niveles sanguíneos de la progesterona, dura durante 3 días el efecto de la inyección de la progesterona, consiguiendo niveles de progesterona entre 5 nanogramos por mililitro y 8 nanogramos por mililitro durante 3 días. El problema es que la progesterona hay que inyectarla. ¿Por qué? Porque se metaboliza muy rápido y en 3 días empieza su metabolización. Por lo tanto, lo que hacemos para que no baje esa progesterona, aplicarlo, y el dispositivo vaginal, que teóricamente tiene que estar 6-7 días, nosotros le tenemos con progesterona inyectable durante 6 días. Bien, fijaros
cuando nosotros hablamos de inseminación artificial a tiempo fijo o inseminación artificial a celo visto, cuando hablamos de inseminación artificial a tiempo fijo, estamos hablando de una sincronización de la ovulación. ¿Pero qué ocurre? Cuando hablamos de sincronización de la ovulación, nos creemos que esa sincronización es mucho mejor sincronizar la ovulación que sincronizar el celo. Y no es así. Perdonad que os diga. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sincronización de celos, ¿vale?, estamos sincronizando la ovulación, porque después de un celo se produce aproximadamente entre las 24 o 30 horas, se produce 24 horas después del pico de LH, se produce la ovulación. Eso en todas las hembras que están en celo, ¿vale? Ahora bien, cuando hablamos de ovulación, no nos fijamos si la hembra está en celo o no. Por lo tanto, los sistemas de GPG con dispositivo vaginal, lo único que cambian son las horas de inseminar. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué conlleva? Pues esto conlleva que haya hembras que la mayoría vayan a producirse las ovulaciones en este tiempo, ¿vale? Pero hay otras que no. De ahí la importancia que tiene utilizar la inseminación en el momento de observar el celo. Las garantías son mucho mayores. Fijaros, el dispositivo de Cosin, que es el mismo, pero con el dispositivo vaginal, ¿vale? En el caso del Cosin de 5 días, pero con la utilización de prostaglandinas, como os decía, de tipo natural. Siempre es aconsejable aplicar 2 prostaglandinas naturales con un intervalo de 8 horas, ¿vale? Fijaros en las novillas cómo cambia el momento de la inseminación artificial. Es decir, vamos a mantener 7 días también, o podemos mantener 14 días para hacer el sistema que habíamos dicho en un principio, que funciona bastante bien en la sincronización de novillas, ¿vale? Bien, vistos estos protocolos, que, como os digo, nosotros llevamos utilizando aquí desde que se prohibieron los estrógenos, pero voy a decir una cosa, ha habido mucha gente que ha seguido manteniendo los sistemas de sincronización con estrógenos y se ha abandonado totalmente en Europa, ya no solamente por el hecho de que no se comercialice, pero hoy se puede comprar estrógenos hasta por internet. Incluso te los puedes fabricar en casa yendo a coger ovarios al matadero, ¿vale? Por lo tanto, no es un problema de utilización de estrógenos o no. Lo que se trata es de sacar la máxima eficacia posible en un programa de sincronización y obtener mínimo unos porcentajes de un 50%. Mínimo. A partir de ahí, el ganadero ya está pensando que la cosa funciona. ¿Por qué? Porque el semen vale dinero, el veterinario, si saca un 30% o un 20%, está, por así decir, entorpeciendo el sistema reproductivo y económico de la explotación, pero evidentemente han salido otros sistemas y todos los días salen sistemas nuevos. ¿Por qué? Porque el que se dedica a investigar, pues no tiene otra cosa que hacer y se dedica a investigar. Pero bueno, esto, por ejemplo, ya se ha puesto en marcha, es un trabajo que está pendiente de la utilización de inhibidores de aromatasa, que es el letrozol, que se utiliza para el cáncer de mama en la mujer, de que se haga barato. ¿Por qué? Porque este sistema lo que hace es anular la cantidad de estrógeno que tiene la hembra mediante el bloqueo de las enzimas aromatasas. Entonces, fijaros qué programas tan sencillos, tan cortos. Esto ya ha sido probado. Lo único que falta es que el letrozol se ponga barato. Se aplica, es una GPG normal y corriente con un dispositivo
de letrozol, ¿vale? Este dispositivo, que puede estar también en inyectable, tiene un tiempo de duración de 4 días en sangre. En cuanto desaparece, se aplica una prostaglandina, se aplica una GnRH en el momento en que se aparece el celo y se hace la inseminación artificial. Los resultados obtenidos con estos son fantásticos, ¿eh? Se habla de porcentajes muy altos en vacas, del 85-88% de preñez, ¿vale? Vacas activas, ¿eh? Bien, otros protocolos que habréis oído hablar de ellos son pues, los que sacaron en Argentina, que son los protocolos de estirar, por así, yo lo llamo así, que es de alargar el proestro. ¿Para qué? Para conseguir que aparezca el folículo dominante, se transforme en preovulatorio, que estaba ocurriendo ¿con quién? Con la administración de los sistemas de inseminación artificial a tiempo fijo con los estrógenos, ¿vale? Bien, pues estos JSIN están enfocados precisamente a alargar el sistema de sincronización, haciendo un proestro más largo para darle tiempo a que este folículo crezca, ¿vale? Bien, esto pues ahí se ha quedado, ¿vale? Y otro que ha salido hace pocos días de mi amigo mi amigo Matas, que, bueno, le han llamado, que yo le pregunté, digo, a Javier, ¿por qué se llama WebSyn? Y me dice, hombre, pues porque lo primero que ha hecho es salido en la web. Digo, pero le podías haber puesto Javier Sin, ¿no? Es decir, que aquí cualquier cosa que nosotros podamos idear, le podemos poner nuestro nombre, pero mirad, no es eso. Aquí lo que tratamos es de preñar vacas, no de andar con estas historias de que si esto, que si lo otro, ¿vale? Como veis, estos sistemas ya se están utilizando en Argentina. Es un trabajo que ha salido, que me lo mandó hace un mes, y que, bueno, pues han podido comprobar que los programas de inseminación utilizando la GnRH son mucho más interesantes, mucho más acertados que los utilizados a base de estradiol, ¿vale? Por lo tanto, fijaros, ¿qué conclusiones? Los programas, hay que tener en cuenta que estos programas de sincronización nos hacen falta. No podemos estar sin ellos. Lo que tenemos que hacer es realizarlos con verdadera responsabilidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, debemos de conocer cómo está la técnica. Aquí, en esta presentación que os he hecho, os he puesto prácticamente todos los protocolos de sincronización que tenéis hoy en la actualidad, revisarlos, verificar vuestras hembras. Cuanto más las controléis, más efectivo va a ser vuestro protocolo, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que intentéis trabajar siempre con unos porcentajes que sean óptimos para que las tasas de preñez estén por encima del 50%. Nosotros, yo aquí en España, he tenido unos desastres, no os podéis imaginar cuando empecé. Había veces que tenía hasta un 10%, ¿vale? Y claro, eso no puede ser. Eso no podemos cruzarnos de brazos y decir, ¡hala, ya está! No, 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 vamos a solucionarlo. Esto lo que tenemos que hacer es solucionarlo, ¿vale? Y para eso empezamos a trabajar. Hoy yo ya no hago inseminaciones, porque, entre otras cosas, no me da la gana. Pero aquí vienen muchos veterinarios, se llevan el prosincro, se llevan las hormonas y realizan los protocolos GPG. Y en novillas los porcentajes son del 80, 80 y tantos por ciento. Y en vacas no bajan del 50%. Y como bajen, pobre de ellos. Porque van a durar 4 días, ¿vale? ¿Celo o no celo?
yo soy muy sincero. No quiero sincronizar ovulaciones, quiero sincronizar celos, porque el celo me sincroniza la ovulación. Y esto es fisiología reproductiva, ¿vale? Cuanto mejor celo tengamos, mejor óvulo tendremos. Eso nos guste o no nos guste. Es así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no penséis que si la vaca presenta celo o no presenta celo, los resultados son los mismos. No es así. Mi experiencia y la experiencia de todos los que trabajan por aquí está basada en eso. Por lo tanto, ¿qué nos planteamos? Hay dos preguntas claves. ¿Utilizamos GNRH o no la utilizamos? Pues desde el punto de vista, de los sistemas de funcionamiento reproductivos de una hembra, la GNRH está en el punto álgido. Lo demás que utilicemos, estrógenos, todo lo que queráis, lo demás estamos hablando que va a interferir sobre esta GNRH, porque esta es la que va a producir las gonadotropinas para que haya sistemas de retroalimentación. Por lo tanto, los sistemas de retroalimentación pueden ser viables en unos momentos y pueden producir lo contrario. Yo estoy harto de ver aquí en animales que se utiliza, por ejemplo, la HCG para facilitar la ovulación, que está provocando un problema muy grave, que son la formación de anticuerpos. ¿Y qué pasa cuando aplicas otra HCG? Evidentemente, el efecto es el contrario, no se produce ovulación. Y luego, aparte de la utilización de esta GNRH, la inserción del dispositivo de progesterona. Ahí tenéis que valorar, yo, sinceramente, el dispositivo de progesterona, si lo uso en hembras jóvenes, nunca en vacas. ¿Por qué? Porque la vaca siempre tiene un cervix mucho más abierto y el riesgo de provocar una infección a nivel uterino, una endometritis subclínica es alto. ¿Por qué? Porque el dispositivo, por muy bien que esté colocado, está provocando una reacción de un cuerpo extraño. Y algunos salen que huelen a perro muerto. Y luego, otra cuestión. Si podemos disponer de inyecciones de progesterona que nos garanticen unos niveles de progesterona idóneos. ¿Para qué? Para lo que es principalmente la sincronización con progesterona, para que el útero esté perfectamente formado estos niveles de progesterona y consigas que ese útero esté adaptado al desarrollo luego de un embrión. Que si no hay progesterona, es evidente que ese útero no va a estar preparado, ¿vale? Y por último, la utilizar 2 dosis de prostaglandina o una, ¿vale? Yo soy partidario de utilizar un decloprostenol porque es más barato, porque es efectivo y porque da un buen resultado, ¿vale? ¿Perspectivas de futuro? Bueno, pues lo estamos hablando. Tenemos que acostumbrarnos a inseminar con garantías y sincronizar vacas que tengan becerros. Por lo tanto, el previo de estos animales hay que tener en cuenta que su sistema hormonal está supeditado a la producción láctea, está supeditado a un balance energético positivo o negativo, es decir, hay una serie de parámetros que nosotros tenemos que controlar previamente en estas hembras para sacar los mayores resultados. Como os digo, en vacas de leche nosotros estamos entre un 25 y un 28% de GPGs, ¿vale? La GPG es súper barata, pero un 25%, al mes y medio otro 25%, al mes y medio otro 25%. Cuando te quieres dar cuenta, hay muchas vacas preñadas, ¿vale?
Y luego aplicar controles adecuados en los programas de sincronización cuando utilizamos la GNRH. ¿Por qué? Porque, fijaros bien, un punto clave que nosotros estamos investigando ahora es sincronizar las vacas con un folículo dominante de forma diferente a las vacas que están en fase de reclutamiento y selección. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué porcentajes tenemos. Ya hemos realizado. Por ahora los datos son alentadores, pero no me atrevo a decir nada. ¿Por qué? Porque esto puede ser una perspectiva de futuro a utilizar las hembras, revisarlas con un ecógrafo y decir, folículo dominante, empiezo el tratamiento hoy. No hay folículo dominante, empiezo dentro de 5 días. ¿De acuerdo? Bien. La generación de un proestro prolongado, el J-SYN, creo que no está dando los resultados adecuados. Al revés, creo que se están perdiendo oportunidades. ¿Por qué? Porque es más interesante, si un folículo no crece, pues hacer lo que estamos haciendo nosotros en Camellas, aplicar, en vez de una ECG que tiene muchos problemas desde el punto de vista de creación de anticuerpos, aplicar una inyección de FSH con un 50% de LH. ¿De acuerdo? Es decir, aplicar una hormona folículo estimulante contaminada con un 50% de LH, como es el caso del Pluset. Otro punto de perspectiva de futuro, creo que no hace falta que le diga otra vez, no podemos estar por debajo del 50%, porque entonces la inseminación se viene abajo. Os puedo decir un caso aquí en mi país, en España. Andalucía, concretamente, en unas zonas donde la inseminación no ha llegado a porcentajes del 40%, hoy apenas existe inseminación artificial ahí. Y no me voy a remitir porque es que precisamente esta mañana he estado hablando con ello con un veterinario, ¿vale? Que él estaba haciendo inseminaciones y lleva 3 años sin hacer una inseminación. Y otro punto clave es intentar evitar la sincronización de hembras con la utilización de ECG o ECG recombinante, ¿vale? Si hay que buscar en una hembra un folículo con mayor desarrollo, hay otras vías para hacerlo antes de empezar a inseminar y obligar al animal que aparezcan folículos que algunas veces terminan haciendo efecto muy estrogénico. En fin, mi experiencia con la ECG no ha sido muy buena. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí tenéis una cosa que quiere Guillermo que os cuente, que es un protocolo de utilización de kit para inseminación artificial, principalmente con las hormonas que hemos estado hablando. Y las que recomendamos normalmente son estas, utilizando un tratamiento de progesterona que se utiliza en 2 inyecciones, que es un GPG normal y corriente, que es un COSIN, aplicando la GNRH concretamente en el momento de la inseminación, ¿vale? Esto en novillas. Y cuando no queda más remedio, ¿vale? O bien utilizar una PMSG o bien utilizar una FSH cuando estamos hablando de animales que, bajo mi punto de vista, no se deberían sincronizar, sino que primero deberíamos de conseguir una actividad sexual adecuada.